Hablar acerca de lo que es salvo, pero en proceso. El libro de Efesios, en su capítulo 2, el apóstol Pablo nos presenta algo muy importante y nos invita a que nos acerquemos a una verdad que todos celebramos, pero que no siempre dejamos que nos transforme. Todos en algún momento, y eso es todos, hemos escuchado que somos salvos por gracia. Y eso es glorioso, muy importante. Eso es motivo de gratitud eterna, pero hay que reconocer que el apóstol Pablo, cuando escribe el libro a los Efesios, especialmente en el capítulo 2, no se queda solo con la celebración de la salvación. Nos invita a mirar con honestidad el camino que sigue después. No es quedarnos en la salvación, no es anclarnos allí. Es que hay un camino y el apóstol Pablo comienza diciendo algo muy fuerte, algo que debe llamarnos a la atención, porque aquí él no viene a suavizar nada, él viene a sangre fría, sin anestesia. Y es cuando él dice, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, lo que significa que el ego aquí fue tocado. Y nos dice que estábamos, él no viene a decir que estábamos heridos, no dice que estábamos confundidos, no te dice que necesitábamos solo un poco de dirección espiritual. El ego es tocado tan fuerte porque nos dice que éramos muertos y un muerto está muerto, lo que significa que no valíamos nada sin Cristo. Dice que eras muerto, que estábamos. Y aquí nace una verdad que cambia nuestra manera de entender lo que es la madurez cristiana. Nadie madura para ser salvo. Somos salvos, escucha esto, somos salvos para poder madurar. Es una verdad muy profunda, porque la salvación no es la meta final, es el punto de partida a una vida nueva que ahora necesita, y subraya esto, necesita ser formada. Personas que únicamente celebran que son salvos y ya por eso dejan de crecer, dejan de adentrarse en lo que es la intimidad con el Padre, no van a llegar a la madurez. Pero la inmadurez, en cambio, aparece cuando una persona celebra haber sido salvada, pero necesita resiste a ser transformada. La madurez es totalmente lo diferente. Yo soy salvo, tengo la oportunidad de celebrar la salvación, pero no me quedo únicamente en celebrar la salvación. Por eso es que el cristiano tiene que entender que cuando recibe la salvación es un proceso, es un cambio, es un camino. Le permitamos a que Cristo viva en mí, que me transforme, que me lleve al lugar donde realmente Él quiere verme como su hijo. Pablo, en este caso, es que podemos malinterpretar lo que es la gracia y no vacila en decirnos, cuidado con malinterpretarla. Por eso dice que con una claridad diáfana y muy puntual, dice, gracia sois salvos, no por obras. Bueno, y cuando descansamos en esta verdad, nos lleva inmediatamente a que añade algo muy importante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, recibo la salvación, recibo la gracia, pero lo más importante es que soy hechura suya para buenas obras. Hay una revelación muy profunda en todo esto que venimos hablando. La gracia no es el final del camino, es el inicio del proceso. La gracia no nos detiene, nos pone en movimiento. La gracia no es excusa de crecer, al contrario, nos capacita para crecer. Y es ahí donde muchas personas han malinterpretado la gracia, donde ya porque soy salvo por gracia, me quedo allí. Pero necesitamos entender que es un movimiento, que es crecer. Madurar en Cristo no es vivir tratando de agradar a Dios por esfuerzo propio. Madurar es aprender a vivir alineados con lo que Dios ya hizo en nosotros. El creyente que es inmaduro suele preguntar, ¿esto es pecado? A diferencia del creyente maduro, es más profundo y pregunta, ¿esto refleja a Cristo? ¿Esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, refleja a Cristo? Si fuera Cristo, ¿hiciera esto como yo pienso hacerlo? Pablo
es bien honesto con esto y reconoce que aún después de haber recibido la vida en Cristo, seguimos cargando patrones que son antiguos, formas de pensar, deseos desordenados, respuestas que son aprendidas y, ¿por qué no?, también hábitos del viejo sistema, del sistema que me gobernaba, el sistema adámico. Pero yo no estoy viviendo el sistema adámico, yo estoy viviendo el sistema del reino de Dios. La madurez cristiana no consiste en negar esto, más por el contrario, esto es permitir que Cristo reeduque nuestra vida interior. Y cuando Cristo reeduca nuestra vida interior, entramos en madurar y es dejar que Cristo discipline nuestras emociones. Madurar es permitir que venga a gobernar nuestros impulsos. Madurar es rendirle nuestras decisiones, no solo nuestros pecados. Hay personas que creen que porque no están pecando, o lo que ellos llamarían pecado suficiente, pero no hay rendición, no hay sumisión, no hay intimidad con Dios. Y creen que es todo esto porque no estoy pecando. Y aquí que hay una verdad que nos pone, que no podemos evadir en este día. No hay crecimiento espiritual sin obediencia consciente. Y no hay obediencia real sin rendición interna. Cuando nos rendimos internamente, no es una pose, sino que desde adentro estamos rendidos, entonces Cristo pasa a ser el centro de todo. Porque el apóstol Pablo también habla diciendo, Pablo dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. No solo murió por nosotros, Cristo camina con nosotros. Él no nos salvó para dejarnos iguales, sino para transformarnos desde adentro. Se escuche bien. Por eso la madurez cristiana no es parecer religioso, es parecernos a Cristo. Y cuando me parezco a Cristo, estoy modelando una transformación. Estoy modelando que Cristo es mi Rey y Señor. Y parecerme a Cristo no siempre es cómodo. Es aprender a amar cuando duele. Es callar cuando el ego quiere hablar. Es perdonar cuando la herida sigue abierta. Es obedecer cuando nadie está mirando. Ojo con esto. Por eso la madurez no se mide por cuántos años llevamos en la iglesia, sino por cuánto gobierno tiene Cristo sobre nuestra vida. No un día, no una semana, no un mes, no un año, sino cuánto gobierno tiene Cristo sobre nuestra vida. Esto es un caminar diario, esto es un caminar donde Cristo nos gobierna desde el primer año hasta que muramos. Pablo nos recuerda algo profundamente liberador. Dios ya preparó el camino y eso debe darnos tranquilidad, debe darnos paz, porque ya Dios preparó el camino. Por eso las buenas obras no son improvisaciones espirituales, son senderos que Él diseñó de antemano para que caminemos en ellos. Ya tú no tienes que inventar el agua tibia. Por eso el creyente maduro no viene improvisando su fe. Cierne el camino y camina en obediencia. Ya no solo pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Sino, Señor, ¿cómo quieres que viva? Señor, ¿cómo quieres que viva? Esa es la pregunta de un cristiano maduro, de una persona que ya nos está preguntando cosas sencillas. Lo que busca es agradar y servirle al Señor. Y todo esto no se vive en soledad. Por eso Efesios, en la parte terminal, en su capítulo, Pablo habla de familia, de tenencia, de comunidad. Madurez cristiana no se desarrolla en aislamiento. Hay gente que creen que desde su casa, sin congregarse, sin tener comunión con los hermanos, pueden llegar. Por eso el inmaduro huye de la corrección y se ofende con facilidad. Pero en cambio el maduro permanece, aprende, se deja formar y crece junto a otros. Dios nos está formando, no se está formando creyentes inmaduros, sino que no es de forma individual. Esto se trata de un pueblo maduro. Y es por eso que vemos la necesidad de congregarse, la necesidad de los estudios, la necesidad de dejarse corregir, la necesidad de la obediencia, porque ser salvo es un regalo. Ahora, ser transformado es una decisión
diaria. Cristo no murió solo para llevarnos al cielo. Cristo vive para formarnos aquí, cuando, ahora, en esta vida, todo lo que hacemos. La pregunta no es solamente ¿soy salvo? Y eso es lo que muchos se preguntan, ¿soy salvo? La pregunta verdaderamente madura es, ¿estoy permitiendo que Cristo me forme? Esa es la pregunta que debo hacerme. ¿Estoy permitiendo que Cristo me rompa, me haga de nuevo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? La verdad es que somos salvos, pero todavía, y que se escuche bien, todavía estamos en proceso. La madurez no comienza cuando cambiamos que son conductas. Eso uno cree que ya porque no miento, porque no hago esto, no hago aquello, no peleo con la esposa, ya creo que ya eso es madurez. La madurez comienza cuando despertamos a la vida. Quiero repetir eso. La madurez comienza cuando despertamos a la vida. Por eso cuando leemos este capítulo no solo es un texto doctrinal sobre lo que tiene que ver la salvación. Aquí vemos que el apóstol Pablo profundiza en una radiografía espiritual del alma humana en su proceso de madurez. Es posible que Pablo en este momento, donde está en la prisión, pudiera escribir para impresionar. Pablo escribe no para impresionar, escribe para despertar. Pablo no comienza aquí hablándonos de lo que hacemos, sino de lo que éramos, para que nadie, porque esto es la realidad, todos tenemos que saber que nadie puede madurar correctamente si no entiende de dónde fue levantado. Y es muy importante porque cuando tú sabes de dónde Dios te ha sacado, entonces la gratitud se activa. Y se activa entonces también lo que es el someter, el pagar el precio, porque ya por mí se pagó un precio. Por eso la madurez cristiana, la madurez espiritual, no es perfección moral, es conciencia profunda del milagro que nos sostiene. Pablo es un gran ejemplo de personas que pudieran poner excusa. Él tenía todas las razones para excusarse y decir, no voy a hacerlo ahora, no voy a madurar, no puedo hacerlo, no alcanzo, no doy la medida. Si alguien tenía razones para decir no puedo crecer, en este momento sería el apóstol Pablo. Pudiera escribir una enciclopedia de excusas de que no puedo. Pablo tenía un pasado violento y culposo. Pablo, perseguidor de la iglesia, responsable de encarcelamientos y muertes. Muchos se habrían quedado. Yo, en el caso de Pablo, que también me quedo culpándome y me quedo atrapado en la culpa, porque Pablo no únicamente era culpa, Pablo también tenía traumas físicos y emocionales. ¿Por qué? Porque había muchos golpes que había sufrido, naufragios, hambre, rechazo social, de compañeros ministeriales, son injustas. Por eso, cuando me adentro al capítulo 2 de Efesios y veo que Pablo escribe desde la cárcel, él pudo haber dicho, cuando yo sea libre, yo voy a crecer. Cuando yo tenga la capacidad y salga de aquí, voy a crecer. Pero lo haría desde limitaciones físicas, porque ustedes saben que también Pablo tenía lo que le llamamos el aguijón de la carne, que nunca fue removido y pudo ser excusa para crecer. Hubo también conflictos culturales y rechazo religioso, rechazo por judíos, por líderes judíos que sospechaban, pero también por cristianos gentiles. Pablo, repito, tenía todas las razones para no crecer, para buscar las excusas, y aún así Pablo no usó ninguna de esas razones como excusa para estancarse. Yo espero que esto te sirva para que a partir de hoy no pongamos ninguna excusa y digamos, vamos a crecer. Como vemos, el crecimiento de Pablo en el libro de a los Efesios, este hombre parte entonces aquí desde la identidad, porque cuando tú sabes quién eres, no importa la circunstancia, no importa que esté en prisión, no importa por dónde esté pasando, tú has decidido crecer porque sabe quién eres. Y Pablo, desde allí, desde la cárcel, no se define como prisionero de Roma, sino que se define como escogido en Cristo. Él pudo decir, soy un preso aquí, la estoy pasando mal,
pero se define como hijo de Cristo. Su madurez no se nota en que vives desde lo que Dios no le ha dado, sino que defiende, habla desde lo que Dios ha dicho que es Él. Por eso, a partir de hoy, habla desde los que Dios ha dicho que tú eres. Por eso, Pablo habla de una gracia entendida, habla de una gracia que realmente viene a cambiarnos. Y él allí nos dice, estabais muertos, pero Dios, entra la gracia. Pablo muestra una espiritualidad profunda aquí con todo esto que está mostrando hacia nosotros. No vemos a un moralista, no está basado tampoco en mérito, está centrado en la gracia que transforma y que da identidad. Cuando yo entiendo la gracia desde la identidad de lo que Dios ha dicho que yo soy, yo no hablo desde el momento, desde la circunstancia. Yo hablo de lo que Dios ha dicho que yo soy. Soy hijo de Dios. Y eso solo lo escribe alguien que no vive atrapado en un pasado. Y la invitación que te hago en este día para que no viva desde un pasado, vive desde lo que Dios ha dicho que tú eres. Y aquí Pablo también habla de una unidad madura, no algo trivial, porque cuando yo tengo una madurez madura, no algo trivial, entiendo que la iglesia es un cuerpo, es un solo cuerpo reconciliado, viendo así todos esos muros étnicos y religiosos. Eso revela también algo muy importante, revela un crecimiento espiritual no defensivo, no colonial, no narcisista. Dicho de paso, es un tema que quiero manejar en los próximos tiempos, lo que es la colonialidad y cómo descolonizar el evangelio. Y llama mi atención cuando Pablo también desde allí, desde la cárcel, no desde el resentimiento, sino desde la cárcel, Pablo ora para que otros crezcan. Mientras él está sufriendo, mientras él está allí en la cárcel, él está preocupado por el crecimiento. Señal clara de una persona madura cuando tu dolor no encierra o no te encierra a ti mismo. Cuando en tu dolor no te encierra, sino que sigue con el lente abierto, viendo mucho más allá. Por eso cuando maduramos y cuando sabemos que aún salvo estamos en proceso, entendemos que no es perfección, sino que estoy en un proceso. Y ahí Pablo habla hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. No lo hemos alcanzado todo, vamos caminando, seguimos creyendo que todavía podemos alcanzar más, pero tenemos que tener una determinación. Pablo entiende que el crecimiento espiritual debe ser un crecimiento también comunitario, progresivo, encarnado en amor y en verdad. Y es ahí que el apóstol Pablo se crece, se hace cada vez más grande. No es algo que él lo está viendo para él, sino que lo saca del cajón y va más allá. Porque Pablo no únicamente habla de espiritualidad, sino que su espiritualidad la practica. Modelar la espiritualidad, modelar un lenguaje transformado, modelar lo que es una vida familiar y también tener lo que es la resistencia espiritual consciente. Lo que pudiéramos decir desde el ámbito psicológico, que es tener esa capacidad de soporte, la resiliencia. Pablo también nos enseña algo que es muy radical y hay que entenderlo así. En las epístolas a los Efesios vemos a un hombre que está encadenado, pero libre interiormente, limitado, pero espiritualmente pleno, herido, pero profundamente maduro. Y ahí es donde yo creo que tenemos que aprender y que este mensaje de hoy quede como un mensaje para que se escuche por varios días, donde mi madurez no la comprometo con el momento que estoy pasando. Y eso denota una excusa moderna muy común. No puedo crecer ahora, estoy pasando por demasiado. Y la gente ahora, porque está trabajando, porque está estudiando, porque tiene la familia, porque tiene los hijos, no encuentra tiempo, encuentra espacio para los estudios, el sometimiento, la rendición, para aprender, para dejarse guiar por Cristo. Entonces necesitamos soltar las excusas
y caminar desde la madurez que comienza con la resurrección, que cuando uno reconoce a Cristo y ha despertado, ha suscitado, ya tiene vida, camina en vida, y esa vida se llama Jesucristo. Pablo, una vez más, nos habla de esa madurez, una madurez que exhibe a Cristo, que modela a Cristo, no como el inmaduro espiritual, que no es un asunto de falta de información. El inmaduro no es que no tenga información, más por el contrario, hoy en día estamos demasiado informados, demasiada información, pero cuando hay ausencia de esa resurrección, ausencia de la vida que cargamos, el inmaduro no busca modelar a Cristo, sino excusarse. Ahora, muchos que están buscando madurez, corrigiendo hábitos, cuando el problema no es el hábito, sino la fuente de vida. Y hay gente que se han propuesto, bueno, no, yo este año voy a ser mejor. Aquí no se trata de ser mejor. Aquí se trata de que Cristo gobierne mi vida, que sea la disciplina en mi vida y que yo pueda resucitar en Cristo. Porque Cristo no vino a mejorar tu vida vieja, quiero que sepa eso. Cristo vino a reemplazarla. Cristo vino a reemplazar tu vida. La madurez espiritual comienza, ¿qué día? Bueno, el día que dejamos de intentar revivir lo viejo, acertarnos o aceptamos vivir desde lo nuevo, que es en Cristo Jesús. Yo espero que este día el mensaje haya llegado en momento propicio, en momento en que tú puedas decidir a madurar por emoción, ni por sentimiento. Voy a madurar por determinación. Yo me determino a crecer. Yo me determino a adentrarme a la vida de Cristo. Yo me determino, como el apóstol Pablo, que aunque tenía muchas excusas para no madurar, él se decidió buscar a todas las excusas habidas y por haber. Si queremos ser cristianos, necesitamos adentrarnos a una madurez profunda, una madurez donde realmente en esa madurez nosotros entendamos que no es por emoción, sino por determinación. Yo decido seguir a Cristo, yo decido pagar el precio, yo decido que Cristo me gobierne, que Cristo me guíe. Yo decido ser consistente, yo decido ser una persona que no comienza, sino que termina. Ser una persona que dice, como el apóstol Pablo, para mí Él es Cristo y el morir en Él es ganancia. Que nada de lo material a mí me frene, que nada de lo que pueda ser poder político, económico, social, a mí me frene. Yo voy por más, yo voy por Cristo. Cristo es la medida. Cristo es mi referencia y hacia Él entrego toda mi vida, todo mi ser. Me rindo no únicamente mis pecados, sino que también rindo mis decisiones, mis emociones, mis sentimientos. Yo los rindo a Cristo. Y quiero concluir con esto, que en el día de hoy podamos ser sabios. El apóstol Pablo mostró sabiduría cuando decidimos vivir gobernados, óigase bien, por la vida de Cristo. Es ahí entonces cuando podemos decir que estamos caminando en madurez. Estamos caminando en madurez cuando nos decidimos. Y esa determinación me lleva a que puedo ahora, sin importar el frío, sin importar el problema, sin importar las necesidades, sin importar que esté en la cárcel, que esté en la prisión, no importa la circunstancia. Pablo, en su sabiduría, la sabiduría que viene de parte del Todopoderoso, él dijo: estar bien con el Padre, servirle a Él, dejarme gobernar por Él, es lo mejor que puedo hacer. Y cuando entendemos esto, todo lo que nos proponemos en el Señor, porque para el que cree, es imposible. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y que este 2026 sea el año de decirles adiós a las excusas. No más excusas. No más excusas para congregarme. No más excusas para los estudios. No más excusas para el discipulado. No más excusas para orar. No más excusas para intimidar con el Padre. No más excusas. Es tiempo de crecer y es ahora. Dios te bendiga y Dios te guarde.